Hola, mi nombre es Emanuel González Martínez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de León, en la carrera de Sistemas Productivos en el grupo ISP 705. Tengo 22 años. Mis preparaciones son técnico superior universitario en el área de procesos de manufactura en la ya mencionada universidad. Tengo conocimientos de alrededor de 2 años en el proceso de calzado y específicamente en el área de ingeniería y diseño. Tengo una capacitación en la Cámara del Calzado, el cual tuvo una duración aproximada de 6 meses. Y además tengo un curso de inglés privado en la Escuela Falcón, ubicada en Guanajuato capital. A continuación mis demás compañeros se presentarán. Gracias. Mi nombre es Andrés Javier Aguilar Fernández. Tengo una carrera técnica en procesos industriales en la Universidad Tecnológica de León. Hice un proyecto de estadías que lo titulé Cálculo de material utilizado en el proceso, así como también un par de viajes de negocios a Dolores Hidalgo. Tengo una capacitación en un curso de Office, manejo de documentos contables, así como balanceo de línea. Trabajé en ventas de mostrador, un buen trato al cliente. También tengo experiencia en el uso de computadora y herramienta de herrería. Hola, buen día. Mi nombre es Mariana del Rocío Pedrosa Silva. Estudio en la Universidad Tecnológica de León en el grupo ISP 705. Mi nombre es Dionisio Margarita Castro Cervantes. Estudio en la Universidad Tecnológica de León y al igual que mis compañeros les estaré hablando sobre el ciclo de Ericsson. Buenos días, tardes o noches compañeros y profesor. A continuación les daré una pequeña introducción acerca de nuestro tema, que es el ciclo de Ericsson. El ciclo de Ericsson fue ideado por el inventor John Ericsson. Fue un ingeniero sueco. Trabajó en el desarrollo del motor de vapor, trasladándose al Reino Unido para difundir sus innovaciones. Además, proyectó y construyó varios motores de aire caliente basados en diferentes ciclos termodinámicos. Patentó su primer motor basado en el ciclo Brayton de combustión externa en el año de 1833 en Inglaterra. Su primer ciclo es muy similar a lo que ahora se llama el ciclo Brayton, con la excepción de que utiliza una combustión externa. Él es considerado el autor de dos ciclos para motores térmicos de combustión externa y constructor de motores reales basados en los ciclos ya mencionados. Algunas de sus invenciones fueron el condensador superficial aplicado en locomotoras, el motor del aire caliente, la máquina solar con espejos cóncavos para recolectar la radiación del sol para hacer funcionar un motor. Este ingeniero patentó más de 500 inventos de su creación. Un archivo contenido de su correspondencia viene en cálculos, dibujos y otros, y este se encuentra en el Museo Técnico en Estocolmo, en Suiza, y comprende el periodo entre 1842 y 1895. A continuación mi compañero Andrés continuará con esta introducción. Gracias. El señor Ericsson construyó varios motores, como lo mencionó mi compañero Manuel González. Su primer ciclo era muy parecido al actualmente llamado ciclo Brayton, que es el que sigue en las turbinas de gas, pero con combustión externa. El presente artículo trata del segundo de sus ciclos, conocido como ciclo Ericsson. Puede funcionar en ciclo abierto o ciclo cerrado. La expansión y la compresión se producen simultáneamente con las caras opuestas de este pistón. Comencemos con la presentación de este ciclo. Les daré una pequeña introducción a quién fue este personaje, que su nombre es John Ericsson. John Ericsson nació en 1803 y murió en la ciudad de Nueva York en 1889. Este personaje fue un ingeniero y es el creador del ciclo de este mismo, como lo dice, ciclo de Ericsson, que hace honor a su nombre. El ciclo Ericsson es muy similar al ciclo de Stirling, con el cambio que este ciclo conlleva 4 fases más, 2 fases isotérmicas y 2 fases isobáricas. Cabe destacar
que este ciclo es de combustión externa. ¿Qué quiere decir esto? Que un gas se calienta desde el exterior con el fin de mejorar el rendimiento de la máquina. Hola, buen día. Ahora les hablaré un poco más sobre la historia de Ericsson. En 1791, John Barber propuso un motor de aire caliente similar a los de Ericsson y Brainton. Este disponía de un compresor del tipo fuelle, que es como un fuelle de herrero o de fundición, y una turbina expansor. Ericsson patentó su primer motor basado en el ciclo Brainton de combustión externa en el año de 1833 en Inglaterra. 18 años antes que Joule y 43 años antes que Brayton, los motores de Brayton eran de pistones, casi todos de combustión interna y sin recuperador. Actualmente el ciclo Brayton se conoce como el ciclo de turbina de gas, que utiliza compresores y expansores de la turbina, es decir, que las turbinas sustituyen a los pistones. Bueno, el ciclo de turbina de gas es el que siguen las turbinas de gas y los turborreactores. Algunos tipos de turbinas disponen de recuperadores de calor. Finalmente, Ericsson abandonó el ciclo abierto y adoptó el ciclo cerrado de motor Stirling tradicional. El motor Ericsson puede transformarse fácilmente en un motor de ciclo cerrado usando un segundo depósito frío a baja presión entre los conductos originales de entrada y escape. Un ciclo cerrado es cuando existe la baja presión. Este puede ser más alta que la presión atmosférica y el gas motor puede ser hidrógeno o helio. Al disponer de válvulas, la diferencia de presiones de gas, es decir, la presión motriz y presión de compresión de un motor Ericsson, la potencia específica puede ser mayor que la de un motor Stirling sin válvulas. Se sabe que las válvulas añade coste y complejidad al motor. Las pérdidas mecánicas son menores en un motor Ericsson, pues la potencia de compresión requerida es menor, al aplicarse directamente sin tener que pasar por un cigüeñal. El motor Ericsson de pistones es potencialmente el que podría tener mayor rendimiento de todos los motores, aunque en la práctica nadie lo ha demostrado todavía. Pues bien, un motor Ericsson siguiendo el segundo ciclo fue construido como propulsor de un barco de 2000 toneladas de desplazamiento. Este funcionó perfectamente durante 73 horas. La potencia era de unos 3000 a 220 kilowatts. Disponía de 4 pistones de doble función, es decir, compresión y expansión. El diámetro en la parte más grande era de 4.3 metros. Se trataba de un motor muy lento a 6.5 y una presión de 55 kilopascales. El consumo de carbón era más bajo que los motores de vapor de la época. La cifra documentada era de 4.200 kilogramos en 24 horas. Las pruebas en mar fueron muy satisfactorias, pero demostraron que la potencia era insuficiente para las necesidades del buque. Posteriormente, el Ericsson se hundió y cuando fue reflotado se sustituyó el motor Ericsson por un motor de vapor. Ericsson proyectó y construyó muchos motores, de tipos diferentes y siguiendo ciclos diversos. También utilizó muchos tipos de combustible, incluyendo el carbón y la energía solar. A continuación, mi compañera Margarita les hablará sobre lo que es el ciclo Ericsson. Ahora yo les hablaré acerca del ciclo de Ericsson, qué es y cómo fue originado. Como ya saben, John Ericsson proyectó y construyó varios motores de aire caliente basados en diferentes ciclos termodinámicos. Es considerado autor de 2 ciclos para los motores térmicos de combustión, ya sea externa y de constructor de motores reales basados en los ciclos ya mencionados anteriormente. Su primer ciclo era muy parecido a este. Actualmente es llamado el ciclo de Brayton. Es que el que sigue a las turbinas de gas, pero con una combustión en este caso externa. Este ciclo termodinámico también es reversible y por lo tanto nos da un rendimiento máximo en el cual se puede alcanzar en cualquier tipo de máquina. El fluido evoluciona cuando 2 transformaciones isotermas y isobáricas se unen, tal como lo se puede observar
en la imagen que se está proyectando. Bueno, para esto se deriva el ciclo de Ericsson ideal, el cual consta de 4 fases. La primera es la compresión isotérmica. En esta se supone que es el espacio de compresión que está intenfriado, por lo que el gas sufre una presión isotérmica. El aire comprimido fluye hacia un tanque de almacenamiento a una presión constante. Bueno, en este ciclo ideal no hay transferencia de calor a través de las paredes del tanque. Por siguiente está lo que es el calor añadido a la presión. También se le conoce como calentamiento isobárico, o otros lo pueden llamar como la adición al calor isobárico. Este es cuando desde el tanque el aire comprimido fluye a través del generador y recoge una calor precisa y constante en el camino hacia el cilindro de una potencia de calentado. Por siguiente está lo que es la expansión isotérmica. En esta es el espacio de expansión del cilindro de una potencia que se calienta exageradamente y el gas experimenta una expansión isotérmica. Por final está lo que es el enfriamiento a presión constante. También se le llama como enfriamiento isobárico, o otros lo conocen como la eliminación de calor isobárico. Este es antes que el aire se libere o escape, vuelve a pasar otra vez a través del generador, enfriando así un gas a una presión constante y baja de calentamiento para el generador al siguiente ciclo. A continuación les vamos a proyectar un video para que puedan comprender más acerca de este ciclo de Ericsson, cuáles son sus fases y además conocer la fórmula aplicada en este tipo de ciclo. Los diagramas. Estos procesos están conectados por otros dos procesos que son a temperatura constante y consta de las siguientes etapas. Del estado 1, que es el aire atmosférico, pasa al estado 2 en una etapa que se le denomina compresión isotérmica. Aquí vemos en esta compresión se eleva la presión, pero la temperatura está constante. Y bueno, del estado 2 al 3 es una etapa que se le denomina un calentamiento isobárico, pues tienen la misma presión, pero aquí va aumentando la temperatura. En este diagrama podemos observar que primero pasa a través del regenerador para luego pasar a la cámara de combustión, donde finalmente llega a estar en este punto, el estado 3. Y bueno, la etapa que va del estado 3 al 4 es donde se efectúa el trabajo. Aquí vemos que pasa a la turbina y bueno, aquí el aire se expande isotérmicamente. Podemos ver que la presión disminuye, pero la temperatura se mantiene constante. Y finalmente, del estado 4 al 1 ocurre un enfriamiento isobárico. Aquí se disminuye la temperatura, pero la presión permanece constante. En este diagrama podemos observar que al pasar del estado 4 al 1 pasa por el regenerador. Básicamente el regenerador ayuda a que se caliente el aire para, bueno, gastar menos combustible. Es uno de los objetivos de lo que es el regenerador. Y bueno, la eficiencia. La fórmula para calcular la eficiencia es la misma que la del ciclo Stirling. ¿Esto por qué? Porque esto sucede porque ambos ciclos trabajan entre dos fuentes térmicas, la temperatura alta y la temperatura baja. Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Ericsson está denotada por esta ecuación, que bueno, ya anteriormente han visto cómo es que se desarrolla para llegar a lo que es esta expresión. Y tenemos aquí como trabajo neto, esto es igual a calor que entra menos calor que sale. Entonces la eficiencia también se puede describir mediante esta ecuación, que es el trabajo entre la temperatura que entra.
Por lo visto, el ciclo de Ericsson es muy parecido actualmente al ciclo llamado Brayton, que es, como ya les había mencionado anteriormente, es el que sigue a las turbinas de gas pero con una combustión externa. A continuación, mi compañero Emanuel les hablará acerca de la comparación de los ciclos de Carnot y Stirling. Tanto el ciclo de Carnot como el de Stirling son usados en motores de combustión externa. El motor de Ericsson se parece mucho al motor de Stirling de doble acción, en el que el pistón desplazador actúa como un pistón motor. El ciclo Stirling es un ciclo de compresión y expansión de un gas. Se utilizan dos niveles de temperatura que hace que haya una conversión de energía térmica en trabajo mecánico. El principio en los motores Stirling y Ericsson es prácticamente el mismo y consiste en calentar una carga de aire en un horno adecuado y luego transportarlo a un cilindro donde su energía almacenada se utiliza para impulsar un pistón. Después de la expansión, la carga se enfría y mediante una camisa de agua y comprimido para recibir de nuevo un nuevo suministro de calor en el horno. Al igual que en la máquina de vapor, el motor Stirling se clasifica tradicionalmente como un motor de combustión externa. En teoría, ambos ciclos tienen un rendimiento ideal, el máximo rendimiento posible según la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, según el enunciado de Kevin Planck, dice: no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. En cambio, con el ciclo de Carnot, el ciclo ideal por magnificencia es este. No hay ningún motor construido que siga este ciclo. La máquina de Carnot es una máquina ideal que utiliza un calor para realizar un trabajo. En ella hay un gas sobre el que se ejerce un proceso cíclico de expansión y comprensión entre dos temperaturas. El ciclo termodinámico utilizado se denomina ciclo de Carnot y fue estudiado por Sadi Carnot alrededor de 1820. A continuación, mi compañero Andrés les hablará acerca del motor Ericsson más a fondo. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es el motor Ericsson. Este motor Ericsson se basa en el ciclo Ericsson. Son de combustión externa, por lo que el gas motor se calienta desde el exterior. Para mejorar el rendimiento térmico y total, el motor Ericsson dispone de un regenerador o recuperador de calor. Para esto les daré una explicación de cómo está conformado este motor. En la posición actual, el pistón de la posición más baja, el aire de la cámara inferior se calienta mediante calor aportado exteriormente, que está en color rojo oscuro o rojo marrón, como lo muestra en la imagen. El aire de la cámara superior ha sido aspirado al bajar el pistón y esta presión atmosférica de color azul, el pistón comienza a bajar. Al subir por la presión del aire calentado, se producen simultáneamente la expansión del aire caliente y la compresión del aire en la cámara superior, aspirado en la fase previa. El aire pasa por la izquierda, obligado por la válvula antiterreno de la admisión, una válvula antirretorno que le permite el paso al depósito acumulador de este frío. Otro de los puntos es que en el paro muerto superior pasa del depósito frío la máxima cantidad de aire aspirado posible. La válvula de paso, dibujada abajo y a la izquierda, se abre y permite el paso del aire frío a través del recuperador hasta la cámara inferior que lo recibe. Un volante de insersa hace que el pistón doble función, compresión-expansión, empiece a bajar empujando el aire precalentado a través del recuperador y aspire aire atmosférico a la cámara superior. El cuarto inferior del aire precalentado se basa a terminar de calentar mientras se comprime. En la fase final del pistón llega a la posición inferior y el proceso se repite. Como conclusión de este tema del motor, para mejorar el rendimiento térmico y total,
El motor Ericsson dispone de un regenerador recuperador de calor. Puede funcionar en un ciclo abierto o cerrado. La expansión y la compresión se producen simultáneamente en las caras opuestas del pistón, como lo mostraré en el video a continuación, para posteriormente dejarlos con mi compañera Dionisia, que explicará el regenerador de este ciclo. estaré hablando acerca del generador del ciclo Ericsson. Bueno, Ericsson diseñó y construyó un intercambiador de calor de flujo mezclado y en contracorriente
y lo llamó el generador. Bueno, pero para esto Robert Stirling ya había inventado un dispositivo similar al de Ericsson e incluso antes que él, y lo llamó el economizador debido a que ahorraba combustible. Bueno, este sistema de recuperación de calor de gases, ya sea de escape o de salida, puede hacerse de diversas maneras, ya sea con válvulas o sin válvulas, con auxilio de dispositivos rotativos y móviles. Bueno, este calor de gases de escape sirve para calentar el aire de combustión y así la denominación del recuperador sea más correcta desde un punto de vista de los flujos de escape en el aire de combustión, que se encuentran separados. A continuación, mi compañera Mariana les hablará sobre la potencia actual en el ciclo de Ericsson. En el potencial actual, las posibilidades teóricas del ciclo Ericsson son lo suficientemente grandes y lo hacen interesante en aplicaciones de recuperación de la energía, como es la energía solar. Un aspecto importante es que el volumen de recuperador no influye sobre el rendimiento del motor, a diferencia de los motores Stirling. La necesidad de válvulas y el mayor coste pueden compensarse con un rendimiento y una potencia específica más grandes. A continuación se va a explicar un ejercicio sobre el tema que se mostró en esta presentación. Pasamos al ejercicio. En un ciclo de Ericsson con un fluido de aire constante entra aire a 27 grados centígrados y a 120 kilopascales de presión, en el cual se rechazan 150 kilogramos de calor. La transferencia de calor sucede a 1200 Kelvin. Considerando al aire como gas ideal, tenemos una R de 0.2870 kJ/Kelvin por Kelvin. Y con estos datos tenemos que determinar la presión máxima del ciclo, la salida de trabajo neta por unidad de masa de aire y la eficiencia térmica. Para resolver este ejercicio es primero tener nuestro diagrama. Teniendo ya el diagrama, comenzamos a colocar los datos del ejercicio. Nos dan primero una presión de 120 kilopascales. La ponemos aquí porque, bueno, vemos que primero es el estado 1, después pasa el estado 2 en el compresor. Por lo tanto, esta es la presión baja y tenemos que buscar la presión máxima del ciclo. Bueno, ese es un dato. Después tenemos la temperatura baja, 27 grados centígrados. Hacemos la conversión a grados Kelvin porque esta es una escala absoluta y se nos va a hacer fácil eliminar, bueno, más adelante para la resolución del problema. Tenemos la entrada de calor, aquí se efectúa, y la salida nos dice se rechazan 150 kJ de calor. La transferencia de calor sucede a 1200 Kelvin, es la temperatura máxima. Y por lo tanto, una de nuestras preguntas es determinar la presión máxima del ciclo. Y vamos con este primero. Para determinar la presión máxima, tenemos que el calor que sale es igual a esta ecuación, en donde vamos a despejar lo que es la R y la temperatura baja, porque básicamente ya las teníamos. Entonces, están multiplicando, pasamos del otro lado dividiendo, y esto es igual al logaritmo de la presión 2 entre presión 1. Se sustituyen los valores en esta ecuación, se efectúa esta operación y nos da 1.7413 ya redondeado. Esto es igual al logaritmo de presión 2 entre 120 kilopascales. Pasamos este logaritmo del otro lado y toma la forma exponencial. Entonces, aquí ya es fácil despejar lo que es la presión 2. Como está multiplicando, la presión 1 pasa, bueno, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, así se despeja la presión 2. Efectuando la operación nos da 684.57 kilopascales.
Entonces se coloca en nuestro diagrama y ya tenemos la presión de 2 a 3, como vemos es la misma, así que no hay problema. Y seguimos con nuestro siguiente inciso, que es la salida de trabajo neta por unidad de masa de aire. En las ecuaciones anteriores vimos que el trabajo neto era igual a calor que entra, menos calor que sale. Entonces, efectuando esta operación, ya tenemos todos los datos, la temperatura alta, la R y las presiones. Se hace esa operación y nos da como resultado 599.7 kJ/kg de calor que entra. Entonces se sustituye solo en esta ecuación y nos da un trabajo neto de 399.7 kJ/kg. Para la eficiencia térmica tenemos esta otra ecuación que la vimos anteriormente, que es 1 menos la temperatura alta entre la temperatura baja. Solo sustituimos los datos. Ya tenemos temperatura baja y temperatura alta y nos da una eficiencia térmica de 0.7498, o que es lo mismo. Para concluir esta presentación, cabe destacar y comentar que el ciclo Ericsson puede funcionar como un ciclo abierto o cerrado. La expansión y la compresión se producen simultáneamente en las caras opuestas del pistón. El ciclo de Ericsson y Stirling son usados en motores de combustión externa. El ciclo Ericsson y Stirling tienen en teoría un rendimiento ideal. La diferencia entre un ciclo Ericsson y Brayton es que el ciclo ideado por Ericsson se basa en procesos isotérmicos y el de Brayton se basa en procesos isobáricos. La implementación del ciclo Ericsson resulta costosa debido a la gran cantidad de válvulas y dispositivos que se requieren. Carnot refiere a un ciclo totalmente ideal, pero no existen motores que cumplan con dicho sistema. El volumen de recuperador no influye sobre el rendimiento del motor, a diferencia del ciclo de Stirling. Gracias.